Chile, una transición inconclusa. Durante 1983 y 1986 se produjeron masivas e intensas movilizaciones a lo largo y ancho del territorio nacional contra la dictadura. El saldo que hubo de pagar fue muy alto. Fueron miles los que sufrieron las consecuencias. La tortura, el exilio, las relegaciones, la cárcel y centenares perdieron sus vidas luchando contra la tiranía. Fue la época de las protestas nacionales, convocadas por las organizaciones sindicales agrupadas en ese entonces en el Comando Nacional de Trabajadores CNT y que contaron siempre con el apoyo de organizaciones populares, mayoritariamente conformadas por pobladores. En esos años comenzaron a rearticularse los partidos políticos, proscritos desde el golpe de Estado de 1973. Los partidos de izquierda mayoritariamente lo hicieron cobijándose en las sedes sindicales. En ese periodo las grandes movilizaciones y protestas estuvieron a punto de hacer caer al régimen dictatorial. Sin embargo, algunos prefirieron adecuarse al itinerario que el propio dictador de la mano de Jaime Guzmán habían diseñado en su constitución espuria. La Alianza Democrática, agrupación política que precedió a la concertación integrada mayoritariamente por la AEC y el socialismo renovado, pusieron el freno de mano y a través de sus dirigentes sindicales ubicados en los grandes sindicatos, mayoritariamente demócratas cristianos, y con el patrocinio de la jerarquía eclesiástica, se dieron a la tarea de conducir el proceso respetando los marcos establecidos en la Constitución política. De ahí en adelante, los dirigentes sindicales y populares fueron desplazados de la conducción y junto con ellos las más sentidas demandas pasaron a ocupar un lugar de menor relevancia. El 5 de octubre de 1988 debía celebrarse el plebiscito que zanjaría la continuidad por 8 años más de Pinochet, o si se abriría el país a efectuar elecciones en los siguientes años. La consigna que mejor expresaba ese anhelo era Chile, la alegría ya viene. La oración estaba formulada en tiempo futuro. El sujeto, Chile, representaba al conjunto de la población, al cual se le ofrecía, no en términos inmediatos, sino en un futuro indeterminado, la alegría. De ahí que el predicado ya viene no fuese más que una promesa cuyo cumplimiento no aparecía con fecha determinada, sino como algo inmaterial, difícil, sino imposible de hacer cumplir. Cuando Pinochet terminó su mandato en 1990 y hubo de traspasar el mando a Patricio Aylwin, se creyó que también terminaba el régimen político sobre el cual había descansado la tiranía. Comenzaba entonces la transición a la democracia. La democracia, régimen político tan ansiado por las mayorías, sería el que le sucedería después de soportar largos 17 años de autoritarismo. Estamos a 36 años del triunfo del no, y a 34 desde que la concertación de partidos por la democracia alcanzara la conducción del país, y no solo no se acabó con los fundamentos impuestos por el régimen político dictatorial, sino que muchos de ellos cambiaron su apariencia, pero los sustantivos mantuvieron los pilares del modelo impuesto sin ninguna transformación relevante. Las consecuencias de ello, no solo que la alegría para muchos no llegó, sino que para otros se agravó. En efecto, algo de lo que se han pavoneado los gobiernos que le siguieron, Frei, Lagos y Bachelet I, es que algunos indicadores referidos a sueldo mínimo, empleo o pobreza mejoraron sustantivamente. Eso es efectivo, pero se hacía comparándose con indicadores del periodo de la dictadura, en que ciertamente cualquier política pública iba a mostrar mejores resultados, lo que no era sinónimo de mejoramientos reales. Fueron muchos años, 2 décadas, al menos que la concertación de partidos por la democracia instaló un relato de exitismo. Somos los mejores de la región. ¿Qué importa que la brutal concentración económica haya comenzado a crecer justamente bajo esos gobiernos? ¿Y qué importa que lo hiciera además no con capitales propios, sino que con los salarios establecidos en los fondos de pensiones que consiguen con el financiamiento de los propios trabajadores? ¿Y qué importa que al final hombres y mujeres obtengan pensiones miserables porque su ahorro previsional, su salario, es destinado a otros fines? Esos fondos previsionales para potenciar el mercado de capitales y financiar la inversión del capital es lo que se ha profundizado en los últimos años. Como reza el proverbio, todo tiempo tiene su fin. A 20 años de iniciar la transición y cansados de un modelo que no acababa con las grandes injusticias, sino que los profundizaba, los estudiantes comenzaron la década con grandes movilizaciones. El fin del CAI, la demanda por una educación pública y gratuita alcanzó el apoyo transversal de la población. Le siguieron las luchas ambientalistas, principalmente contra el megaproyecto de Hydro Aysén. Continuaron con las grandes marchas en todo el territorio nacional contra las AFP y luego con el movimiento feminista que puso en el centro los derechos de las mujeres. Era evidente entonces que la transición no terminaba. Llegó la rebelión de octubre de 2019 y llegó el proceso constituyente y nada cambió. Sin embargo, llegaba un nuevo gobierno, Gabriel Boric,
investido de un pasado ajeno a las prácticas espurias en las que convirtieron la política a los viejos dirigentes de la Concertación. Ahora llegaba Sabia Nueva, impoluta, portadora no solo de una estética transgresora de lo convencional, sino que provista de una nueva moral y de un nuevo relato que hacía sentido a quienes estaban hartos de la demagogia, de la corrupción y de la impunidad, en especial a quienes estaban hartos ya de la Concertación. Había confianza, había fe en que las cosas cambiarían, que las cosas serían mejor. Ni lo uno ni lo otro. Las cosas no han cambiado y tampoco han sido mejores. Un solo dato. Esta última década, agravada en los últimos 3 años, que comienza el 2014, Chile ha crecido apenas un 1,9% promedio anual, el desempeño más bajo que el promedio mundial, lo que se traduce en que nuestro país está sumido en una larga tendencia al estancamiento, con graves consecuencias e implicancias sociales, políticas y morales, en especial por la escasa capacidad para crear empleos, agravado desde el 2020 por las políticas contractivas impulsadas por el Banco Central que, mediante las tasas de interés y su obsesión por el control de la inflación, han provocado efectos dramáticos para las personas y para la economía. Chile se está empobreciendo y, lo más grave, a una velocidad abismante. La transición a la democracia abierta por Patricio Aylwin en 1990 cumple 34 años y los fundamentos esgrimidos en aquella época, tanto políticos como económicos, para ponerle fin no han cambiado. Quizás se han agravado, en especial por la descomposición política que muestra el régimen actual, incapaz de enfrentar las transformaciones estructurales que se requieren y más bien dispuesto a contentarse con ser un administrador del sistema que al final solo puede exhibir mediocridad e incoherencia ante las y los chilenos que observan atónitos cómo la sociedad avanza hacia el precipicio sin que se vea una salida en lo inmediato. Pero, como todo tiene su fin, es probable que pronto comencemos a ver nuevamente la esperanza de un país mejor, de que depende, por supuesto, de todos nosotros. Hola amigos, amigas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Debate Social. Soy Luis Mesina y nos encontramos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en su señal online y por streaming a través de YouTube por nuestro canal Punto Social, al que te invitamos a suscribirte a nuestro canal y poner me gusta. Saludamos a quienes hacen posible esta transmisión: Ana Muga en la dirección, Javier Márquez en la difusión en redes y a Patricio Núñez en los controles. Bueno, esta semana que termina, sin duda ha estado impactada, porque este miércoles conocimos del grave incidente ocurrido en el Instituto Nacional Barros Arana, que dejó a 35 jóvenes lesionados con diversa gravedad. Los hechos ocurrieron en uno de los baños del establecimiento cuando un grupo de estudiantes secundarios manipulaban una bomba Molotov, la cual habría explotado alcanzando otros materiales inflamables que se hallaban en el lugar. Las autoridades de salud informaron que este viernes que de las 35 personas afectadas no hay fallecidos. 23 se encuentran hospitalizadas, una de ellas en estado de extrema gravedad y 9 en estado crítico. Frente a estos hechos, han surgido voces que llaman a castigar ferozmente a estos estudiantes. Hoy, el Ministerio del Interior presentó una querella criminal para esclarecer los hechos y responsabilizar a los implicados. Estos hechos deberían motivar otras acciones y reflexiones, como es el abandono a la educación pública que sufren todos los colegios, especialmente los que eran llamados en un momento de nuestra historia emblemáticos, cuyo estado de la infraestructura también habla de su deterioro integral y de la falta de interés de las autoridades por abordar este gran problema que, lejos de resolverse, se acrecienta con el pasar de los años. Hay que preguntarse, ¿por qué los estudiantes, los jóvenes, se manifiestan de esta manera y cuáles son las responsabilidades que a los adultos, especialmente autoridades políticas, les cabe? ¿Cuál es la responsabilidad que la sociedad tenemos frente a estos hechos de violencia? Si no hay dinero o el Estado no quiere invertir en pintar una sala, en reparar una ventana, ¿podemos preguntarnos nosotros realmente si estarán dispuestos a invertir en tecnología, en investigación, en dotar a los estudiantes de buenas bibliotecas, a dotarlos de buenos laboratorios,
para la experimentación, para la investigación? Por supuesto que no. Si no están dispuestos a invertir en un tarro de pintura, mucho menos estarán dispuestos a cambiar y abordar el problema estructural de la educación. Pero sí están dispuestos los políticos de turno a seguir transfiriendo recursos públicos que se financian con el ahorro de todos nosotros, con los impuestos, para seguir no solamente subsidiando, sino que pagando inmorales sueldos, por ejemplo, a Marcela Cubillos, de 17 millones, que se paga con los recursos que perfectamente podrían ir destinados a resolver un problema que enfrentan institutos tan importantes como el Instituto Nacional Barros Arana, centenario en la educación de varias personalidades, entre ellas Patricio Elwin. Bueno, y no podemos dejar de referirnos a nuestro programa al caso Monsalve, que desde el 17 de octubre la crisis generada por la denuncia de violación en contra de él, hoy ex subsecretario del Interior, ha ido creciendo como bola de nieve. La acusación, recordemos, fue presentada por una subalterna de Monsalve por hecho ocurrido el domingo 22 de septiembre en el centro de Santiago. Sin embargo, las particularidades de este hecho, la irresponsabilidad del tratamiento político del ex subsecretario frente a lo que ya se conoce como una irresponsabilidad en el desarrollo de su propio cargo, develan la simplicidad con la que algunas autoridades políticas toman la tremenda tarea y responsabilidad de desarrollar un cargo público. Cuando uno debiese pensar que un cargo público de esa investidura debiera reportarle los mayores alicientes morales al sujeto, lo que estamos en presencia es que justamente ocurre lo contrario, porque estamos en un país corrupto, donde las instituciones son corruptas, entonces difícilmente se puede esperar que las autoridades que ejercen rol en estas instituciones corruptas no terminen corrompiéndose, y es lo que estamos observando en prácticamente casi todas las instituciones del Estado. Y bueno, llegó el momento de votar por las autoridades regionales, municipales, en tiempo en que el descrédito de la misma política ha tocado su punto más álgido, las elecciones municipales de este fin de semana. Hemos cumplido 5 años del estallido de la revuelta social de octubre del 2019. Los problemas que lo detonaron se han profundizado. Está peor el tema de pensiones, la salud ni hablar, la educación, bueno, tenemos el caso del INBA, pero la vivienda también sigue sufriendo el abandono de un Estado que no está dispuesto a invertir justamente en resolver este problema que es tan fundamental para los seres humanos como es la vivienda propia. Bueno, cumplimos 5 años y estamos en medio de una crisis institucional profunda que involucra ahora al Poder Judicial, la Presidencia, el Ministerio Público, el Congreso y los partidos políticos. El Estado de Derecho y la democracia en general están fuertemente cuestionados, provocando en la ciudadanía una desconfianza palpable que sin duda podremos ver reflejado en las votaciones para este fin de semana. Ojalá se expresen. Ya se habla de que habría una abstención que bordearía cerca del 30-35%. Queremos recordar el deber ético de quienes asumen responsabilidades en cargos políticos, especialmente de quienes se autoproclaman ser de izquierda. No podemos pretender establecer un estándar de sanción o un estándar sancionatorio en igualdad de condiciones, por ejemplo, para Marcela Cubillos, que para un representante que se autoproclama de izquierda. Para la izquierda deben ser mucho más altos, porque supone un compromiso con la sociedad, un compromiso desinteresado, un compromiso alejado del dinero. Lo de Marcela Cubillos es inherente a su condición ideológica. La corrupción en ellos es absolutamente permanente. Así que bueno, a no equivocarse en estas elecciones municipales de forma tal podamos avanzar de alguna manera. Vamos a un pequeño corte musical con un fragmento de la ópera La Traviata de Giuseppe Verdi en el Día Internacional de la Ópera. Volvemos a Debate Social, estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, en su señal online y por streaming a través de YouTube en canal Punto Social. No olviden suscribirse a nuestro canal YouTube y poner me gusta. Una sola corrección queremos hacer, iniciar la segunda parte, dijimos Instituto Nacional Barros Arana, Internado Nacional Barros Arana. Lo digo porque además mi hijo egresó de ahí, un sobrino mío que me hizo la corrección recién a través del WhatsApp. Gran colegio público. Muy interesante. Han salido personas muy nobles y por eso tenemos una tremenda pena. Bueno, estamos en el estudio con Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, de larga data en la denuncia y defensa de temas urbanos ciudadanos, complejos, valiente para enfrentarlos, ¿no? Porque en este tema hay que tener mucha valentía. Patricio es columnista además habitual de distintos medios donde aborda problemáticas inmobiliarias, transgresiones a las normativas y que afectan directamente a las personas, como pasó con las dunas en Concón y con los
Cabones. Bueno, mucho gusto tenerte nuevamente, Patricio, aquí. Con el mayor gusto. Una vez más con ustedes. Sí, mira, bueno, el negocio inmobiliario está muy ligado, desgraciadamente, con la derecha política de nuestro país. Así ha quedado manifiesto a través del caso Hermosilla, donde salió mencionado el exministro de Vivienda de Piñera, Felipe Ward. El audio reveló que el abogado Luis Hermosilla, entonces asesor del Ministerio del Interior, habría agilizado trámites en vivienda liderado por Ward para permitir la edificación del grupo Patio en Lampa. ¿Cómo has recibido tú esta noticia, Patricio? ¿Cómo la has recibido? Esta avalancha de información surgida del audio de Hermosilla, específicamente el caso de Ward. ¿Y qué te hace, aparte, estás acostumbrado ya, pero qué te significó todo esto? Mira, si la opinión pública tuviera acceso a muchos teléfonos, digamos, que vieron que finalmente se conocieron todos los chats, si el teléfono de Hermosillo se hubiera replicado por 100, este país ya no existiría. Aquí están todos metidos. Hermosilla tuvo la mala suerte de que una abogada le jugó mal y dio a conocer esta información tan sensible. Y gracias a esa información se están sabiendo muchas cosas. Este tema de la corrupción siempre ha estado vigente, siempre. Sí. Lo que pasa que con las herramientas digitales ahora es más fácil conocer. Antes no se sabía. Siempre ha existido, pero antes no se sabía. Exacto. De tal forma que lo que pasa, como consecuencia de lo informado por el WhatsApp a mí no me sorprende en absoluto. A ti te consta perfectamente bien, por todas las columnas que he publicado, que la corrupción aquí es tremenda. Y muchas veces, aunque tú no lo creas, amparado por el propio Estado. Sí, eso es lo más grave. Pero sí. además de permitir al grupo Patio construir el Lampa, ¿tú tienes otros antecedentes, Patricio, de irregularidades cometidas durante su gestión del ministro Ward? O sea, ¿tú me estás hablando del caso particular de Lampa? Sí. Bueno, el caso de Lampa yo creo que toda la opinión pública lo conoce. Este es un negocio que se inició tiempo atrás. Hay que recordar que ese terreno, yo creo que tú lo sabes, pero poca gente lo sabe, era del Club Deportivo de la Universidad de Chile. Así es. Tú lo sabías, ¿no? Sí. Para nuestro auditor, importante esto. Sí. Ahí se quiso hacer un estadio de fútbol. Lamentablemente no prosperó. Y ahí los socios del Grupo Patio lo compraron, digamos, y quisieron hacer, antes de este negocio este es un negocio de bodegaje, pero antes querían hacer un negocio que se llama Proyecto de Desarrollo Urbano Condicionado, que para ello es necesario que los titulares de los terrenos tengan una superficie de 300 hectáreas. Bueno, el terreno de los Jalaf tenía como 400 hectáreas, o sea, le sobraba. Pero tampoco fructificó ese negocio, PDUC se llama, Proyecto de Desarrollo Urbano Condicionado. Pero respecto a lo que ha estado sucediendo en el MIMBU, antes y hoy día, siempre ha sido igual, siempre. Nunca ha cambiado. ¿Por qué? Porque los grupos económicos han capturado a los funcionarios que han estado administrando este ministerio. Y otros. Quería preguntarte, Patricio, ¿qué te parece a ti que además este ministro ya está contratado por la Universidad San Sebastián? Bueno, pero si la Universidad San Sebastián, hay que recordar, poca gente, yo creo que mucha gente lo sabe, hizo un negocio trucho ahí en la comuna de Recoleta. Acuérdate que... Esa esquina famosa. Esa esquina, ahí en Bellavista con Pío IX. Está el colegio... el Liceo Alemán. El Liceo Alemán. Tiene razón. Entonces esta gente, estos inversionistas, compraron ese terreno, después el Liceo Alemán o Colegio Alemán se fue para otro lado, y ahí se obtuvieron un permiso de edificación trucho, para variar, denunciado por la Fundación Defendamos la Ciudad en todas partes. Es más, metieron preso al director de obras municipales de Recoleta por haber cursado ese permiso ilegal. Y hasta el día de hoy, fíjate, una de las torres, querían construir 3 torres, pero una de las torres todavía no tiene recepción final. Todavía. Han pasado más de 10, 12 años. Y ahí está. Porque es ilegal. Claro. Entonces, cuando se habla de la Universidad San Sebastián, tenemos que entender que ese es un reducto
pinochetista, ¿no es cierto?, en donde todos los galanes de la derecha van a ejercer cargos de importancia con unos tremendos sueldos. Basta ver el sueldo que tenía esta chica Cubillos, ¿no es cierto?, que ahora quiere ser alcaldesa de Las Condes. Entonces, como te digo, ahí la plata sobra. Y sobra la plata porque la legislación establecía en el año 1980 que crea las universidades privadas, haga lo que quiera, sin fiscalización. Qué increíble. Esa es la historia. Sí, oye, bueno, pasando a otro tema, mira, a mediados de octubre publicaste una columna, Patricio, en la que hablas de la venganza de la derecha refiriéndote a la acusación constitucional contra el juez Sergio Muñoz. Así es. En relación con la inmobiliaria Fundamenta y la construcción de 2 edificios en Ñuñoa. Asimismo, cuatro edificios de 32 pisos cada uno. Ok, solo que están en Vespucio con Iberraza. Sí. Sí. Okay. Asimismo, la Fundación Defendamos la Ciudad sacó una declaración brindando el apoyo al juez Muñoz. Así es. Cuéntanos sobre este tema porque, bueno, finalmente fue destituido el ministro Muñoz en una insólita estupidez de la Cámara de Diputados que aceptó esta propuesta de dos acusaciones Vivanco con Muñoz. Por casos distintos. Totalmente distintos. Lo cual es absurdo. Sí, pero me gustaría saber que... Es que en mi opinión, y que yo creo que es la tuya también, esto fue un montaje. Fue un montaje urdido por la derecha. Bueno, pero yo creo que la derecha actuó ahí en base a instrucciones recibidas por parte de las asociaciones gremiales empresariales, que eran los que estaban perjudicados por los fallos permanentes de Muñoz, Sergio Muñoz. Ahora, Sergio Muñoz, a diferencia del resto de los jueces, es un hombre muy estudioso y conoce no solamente la ley, sino que conoce muy bien la Constitución. Y ese es el motivo por el cual algunos opinólogos de la derecha, que todo el mundo sabe quiénes son, criticaban a Muñoz porque no siempre respetaba la ley. Es verdad. ¿Pero por qué? Porque hay jerarquías. Claro, sobre la ley está la Constitución. Y como el juez Muñoz conocía, como pocos, todo lo contemplado en la Constitución, él la aplicaba, que tiene mayor rango. Pero en el caso que tú me estás hablando de esta destitución absolutamente injusta, grotesca, yo espero que el juez Muñoz vaya a los organismos internacionales. Hay algo de derecho humano en Costa Rica. ¿Cómo se llama? Pacto, no el pacto. No, la verdad es que no me acuerdo, pero es muy brutal lo que se hizo con él. Y ahí el culpable fue un abogado de apellido Landeros. Ese abogado Landero fue el que influyó para que la presidenta de la Cámara de Diputados, una chica de la comisión, sí, claro. ¿Cómo se llama la diputada? Carol Cariola, ella pisó el palito. Sí. Como no es abogada. Hay muchos abogados que han cuestionado el rol que tuvo en ese momento junto a la mesa. Entonces, este abogado Landero, que entre paréntesis tiene una renta mensual de casi 20 millones de pesos. Increíble. El presidente de la República creo que gana 8. Pero el Landero gana 20. Y no solamente gana 20 ahora, gana 20 desde hace 34 años. Él está desde el año 1990. Está pernado ahí. Sí. Yo no sé si va a seguir apernado. Bueno, entonces este abogado la convenció a la diputada presidenta de la Carol Cariola, y ahí se cometió ese error. Y en el Senado también hubo un problema sin solución, y yo particularmente lamento profundamente que el juez Muñoz no esté ejerciendo el cargo que le corresponde en la tercera sala. Él fue presidente de la tercera sala y además fue presidente de la Corte Suprema. Uno de los más jóvenes integrantes. Uno de los más jóvenes. Para mí, y muy inteligente. Sí. Recordemos que la inteligencia no se compra en el mercado. Sí, quizás lo que le terminó jugando toda esta mala pasada fue el último fallo contra la ISAPRE, donde ahí se aplicó una norma general que favorecía. Y el arreglín que se hizo ahora fue del gobierno, porque ahora le están echando la culpa a él. Sí. La gente ignorante. He leído algunas cartitas que se publican por ahí, dicen que estas alzas que se van a producir a la gente que está en la ISAPRE es consecuencia del fallo de la Corte Suprema.
promovido por Sergio Muñoz. Claro. Están muy equivocados, porque las alzas que se están produciendo, ya me llegó ya la notificación a mí, de la ISAPRE mía, me van a subir, Sí. fue por un arreglo que hizo este gobierno con las ISAPRES y con la Cámara de Diputados y Claro, el Senado, por supuesto, etcétera, por supuesto. etcétera. Entonces, como te digo, el tema es ese. Aquí se metió un asunto que no tiene nada que ver para establecer el motivo por el cual había que cuestionar a Muñoz, y metieron a una inmobiliaria que se llama Fundamenta. Ahí se consiguieron a uno de estos abogados que andan por ahí en la calle, de apellido Muñoz, no, perdón, Fuentes creo, porque los abogados oficiales de la empresa Fundamenta, cuando esta empresa quiso denunciar a Muñoz en la Corte Suprema, ellos se dieron cuenta que era una estupidez y renunciaron. Pero la empresa se contrató a otro abogado, y no me acuerdo el nombre, y esto llegó a la Suprema. Pero fue porque estaban enojados. ¿Por qué estaban enojados? Porque el permiso de edificación otorgado para esas 4 torres, que es un permiso que se dio en el año 2018, fíjate que estamos en el 2024, 6 años. No se elaboró correctamente para otorgar el permiso de edificación un estudio de los conos de sombra, que es un estudio bastante exacto que tiene que ver con el volumen teórico que generan las torres de 32 pisos. Porque como no se hizo correctamente el estudio, las sombras ahora están perjudicando a la gente que vive en una callecita chiquitita, y hay un pasaje que se llama Juan Sabaj. Ellos son los que están asumiendo el costo de esta brutalidad. ¿Eso está establecido en las normas? Está todo establecido, está todo meridianamente establecido. Por lo tanto, nosotros esperamos que en los próximos días o semanas, la verdad es que no sé cuándo, la Seremi de Vivienda y Urbanismo, que es una persona muy seria por lo demás, voy a dar su nombre porque tengo un especial aprecio por ella. Ella se llama Carolina Casanova, ¿no es cierto? Ella va a tener que cortar el queque. Aunque ya está todo prescrito, claro, entre paréntesis, o sea, esto no va a afectar el negocio inmobiliario, claro, lo van a poder seguir haciendo, pero va a quedar en evidencia que ese fue el motivo por el cual la inmobiliaria está molesta con el juez. Bueno, porque el juez dijo que el estudio de los conos de sombra tenía que ser analizado por la administración, y la administración es la Seremi de Vivienda, claro, no son los tribunales de justicia. Perfecto. Mira, bueno, profundizando un poco en el tema inmobiliario. Dime. Este negocio tiene muchas aristas, Patricio. Sí, muchas. El ministro Montes en el programa Estado Nacional declaró hace un tiempo atrás que el Ministerio de la Vivienda anualmente entrega a empresas inmobiliarias y constructoras $1.200 millones para impulsar la construcción de viviendas sociales, y que varias de ellas hacen bicicleta con estos recursos. Obviamente. ¿Sabías de estos montos? Estamos hablando de $1.200 millones. No, pero mira, Montes en ese sentido, cuando dio esa información, no está en lo correcto. Eso es así. Tenemos un déficit de viviendas sociales del orden de las 750.000 viviendas, más o menos. Cantidad, pero eso es independiente del superávit que tienen las inmobiliarias, que no han podido vender todos sus edificios, y ahí hay un superávit del orden de las 100.000 viviendas sin vender, como consecuencia de las tasas que hay en los bancos y la capacidad económica que tiene la gente para poder meterse con crédito hipotecario. Pero Monte en ese sentido tiene toda la razón. Y ya que estamos hablando de estas cosas inmobiliarias, yo quiero destacar algo que está publicado ayer en una columna del Le Monde Diplomatique, un medio democrático que cultiva la libertad de expresión. Sí. Entonces se señala que la Municipalidad de Las Condes, por motivos de fácil entendimiento, se ha estado oponiendo durante muchos años a que la Seremi de Vivienda pueda construir ahí edificios que van a albergar a familias, digamos, de escasos recursos. Viviendas sociales. Claro, porque hay una serie de subsidios que otorga el Estado, y en ese sentido el Ministerio quiere construir ahí para solucionarle la vida a 340 familias, fíjate. Son dos edificios que están en un terreno
en un terreno que está localizado en la esquina de Américo Vespucio Norte con Cerro Colorado y otra calle perpendicular, Alonso de Córdoba. Ok, esto es lo que había ofrecido Lavín. Eso es que Lavín era Sí, light. Sí. A Lavín le gustaba mucho la tele. Era muy bueno para la tele, pero no entendía todas estas materias. Lavín se puso de acuerdo con Cristian Monkeberg, entre paréntesis, yo siempre he tenido buena opinión de Monkeberg. Ya, que fue ministro de la... Fue ministro de Vivienda. Sí. Para poder construir, esto fue hace muchos años, pero se fueron en puro bla bla nomás, típico. En cambio, este gobierno, y esto es un mérito de este gobierno, yo entre paréntesis, yo soy independiente desde el punto de vista político, yo no estoy casado ni con esto ni con lo otro, yo soy 100% independiente, pero debo reconocer la iniciativa que tomó el gobierno de Boric para solucionar el problema de estas 344 familias que van a tener sus viviendas, yo te diría en un par de años más. Es más, la próxima alcaldesa va a tener que, o la actual alcaldesa, hay un plazo, es un plazo fatal. Para la construcción. Claro, hay un plazo fatal porque la municipalidad siempre se ha estado negando a entregarle el terreno, que te estoy aludiendo, al Serviu, al Servicio de Vivienda y Urbanización. Es un terreno fiscal, que pero no se lo quieren entregar. Patricio, pero lo más probable es que pueda ganar Marcela Cubillos. ¿Tú crees que por esa Bueno, ahí está la pelea entre dos chicas de la derecha, una que se llama Catalina San Martín, de Evópoli, creo. Sí. Catalina San Martín, una rubiecita, buena moza, y esta señora más antigua que se llama Marcela Cubillos. Sí. La Marcela Cubillo es ex UDI. Claro. Y la San Martín es ex Evópoli. Sí. ¿Te has fijado que ahora todos los políticos son ex? Todos son ex. Claro, ninguno. Les da vergüenza decir cuáles son los políticos. Ninguno defiende a sus partidos, Así claro. Oye, bueno, ¿qué piensas tú de eso? Quería preguntarte sobre ese tema. ¿Pero qué piensas que se financia a las empresas constructoras, con recursos fiscales y que tengamos un déficit de casi 650, 700.000 viviendas en Chile? Porque efectivamente el gobierno prometió construir 260.000 viviendas sociales en su gestión. Lleva recién 114.000, creo. No. El plan de emergencia habitacional contempla más viviendas, fíjate. ¿Más de las 214.000? Sí, son más. Y el gobierno hasta ahora va en un tercio. Claro, bueno, un poquitito más de un tercio. 114.000 creo que es la cifra que pero tenemos, ¿cuánto tiempo le queda a este gobierno? Un par de años ya. No, menos. ¿Un poquito menos? No, menos. Bueno, un año y medio, yo creo que hay una serie de facilidades para que se pueda lograr ese objetivo. Te voy a decir algo que yo creo que tú no lo sabes, ni menos a la gente que nos está escuchando. El gobierno estableció una serie de facilidades para que se puedan construir viviendas. Y una de las facilidades es que no es necesario que los titulares obtengan permisos de edificación, fíjate. ¿Sí? Claro. O sea, llegar y construir. Claro. Lo cual finalmente va a facilitar, digamos, que se pueda cumplir el propósito autoimpuesto por este gobierno. Espero que le vaya bien. Como también espero que le vaya bien a la CRM de Vivienda y al Serviu respecto a los 2 edificios que quieren construir ahí en Las Condes. Espero. Pero nada seguro. Perdón, eso contempla la proliferación de los campamentos, tanto como ha proliferado a lo largo del país. Todo. Yo eso acrecienta el déficit habitacional. Todo, las tomas. Sí, hay una toma tremenda ahí en San Antonio. Más grande. Oye, eso no está resuelto. Sí, porque hay otra toma ahí en Quilpué, creo, que mataron al dueño del terreno. Sí, pero esa es pequeña. Sí, pero mataron al dueño del terreno. Claro, sí, bueno. Sí, muy grave esa también. Y quieren demoler las casas. Esa ya hay orden. Hay orden de demolición, pero hay criterios sustentados por abogados que son especialistas en estas materias, que señalan, yo diría con cierto grado de razón, que una vivienda no se puede demoler en la medida que esté habitada. ¿Ah, sí? Claro. Estando habitada no se puede demoler. Eso lo sustenta un abogado que lo conozco, que se llama Rodrigo Valdés. Pero por otro lado, porque siempre la verdad está en el medio, hay 2 artículos
de la Ley General de Urbanismo y Construcción, que son los artículos 147 y 158, si no me equivoco, que señalan que tanto los alcaldes como los seremis de vivienda, respectivamente, uno de los dos, con la ayuda de la fuerza pública, tienen que demoler las casas ilegales. Bueno, ese parece que se están apoyando, porque bueno, justamente. Sí. Incluso ellos dicen, con la ayuda de la fuerza pública. O sea, ahí se pescan a los carabineros, sacan a la gente y empiezan a demoler. Ahí está, pero no se ha demolido ninguna hasta el momento. Claro, hasta el momento. Sí. Vamos a ver qué va a pasar próximamente. Oye, sí, mira, Patricio, otro tema que me parece relevante también preguntarte a fin de que nuestros auditores también puedan conocer. Bueno, y que hagan preguntas. Sí, en los últimos, bueno, ahí vamos a ver si nos llegan preguntas. Ya. En los últimos años se ha producido, una fiebre por parcelar terrenos agrícolas, transformándolo en parcelas de agrado. Bueno, ello es evidente, todos ven la publicidad que te llega. No, hay publicidad en todos lados, en las televisiones, los diarios, exacto. En todas partes. Es evidente que en corto plazo eso trae consecuencias devastadoras para el ecosistema, para la agricultura. Eso lo sabe todo el mundo. Y para quienes compran parcelas, porque muchas veces motivados por la propaganda abusiva y engañosa. Estafas, claro. Hay estafas tremendas. Exacto. Bueno, se dice que esos terrenos forman parte de no se dice que son parte de humedales, o derechamente hasta antes de la sequía eran parte de zonas que por su naturaleza se inundaban. Así es. Y según tú, ¿quién debiera regular esto? Oye, mira, Chile es un país donde estamos llenos de leyes, llenas de palabrería, sí. lleno. Pero en Chile las leyes no se cumplen. Fíjate que ya que estás tocando el tema de las parcelas de grado, estas parcelas se originan, son subdivisiones prediales en terrenos con superficies mínimas de media hectárea, es decir, 5.000 metros cuadrados. Esto se origina en el gobierno de la dictadura, gobierno, en la dictadura de Pinochet, y se estableció a través del decreto ley 3.516 esta posibilidad de subdividir los terrenos rurales. En los terrenos rurales no se pueden construir viviendas, salvo en casos excepcionales. Claro. Pero en base al decreto 3.516, en 2 artículos que señala que si se producen estas subdivisiones para construir viviendas, algunos le llaman, ¿cómo les llaman? Segunda vivienda. Así les llaman los comerciantes, los comerciantes. Ahí existen las penas del infierno, y no solamente contra los directores de obra, contra los funcionarios del Servicio Agrícola Ganadero, el SAC, que tienen que dar un informe inicial para poder posibilitar estos negocios. Después también tienen responsabilidad tremenda los conservadores de bienes raíces, que inscriben los notarios, claro. Incluso hay multas, pero se siguen construyendo. Yo te podría decir, con el conocimiento que tengo de todas estas materias, que todo Chile, absolutamente todo el país, sus terrenos rurales están todos subdivididos en parcelas de grado. Y esa es la razón por la cual permanentemente se habla de todas estas cosas. Pero el Estado no funciona. Es más, hace un par de años, o quizá un año, a pedido de Esteban Valenzuela, que tú lo conoces. Sí, buen ministro de Agricultura. Mi saludo a Esteban, yo tengo muy buena opinión de Esteban también. Él quiso parar este fraude. Pero tuvo una ofensiva muy grande. Sí, tuvo una ofensiva muy grande. Y tú sabes que en Chile quien manda es el sector privado, sí. Lamentablemente, el sector privado. Esa es la diferencia con Argentina y Uruguay, que hay mucha más regulación para parcelar terrenos agrícolas. Hay un cuidado a la agricultura. Claro, es que Argentina y Uruguay, en el ámbito de la agricultura y lo agropecuario también. La mejor carne está en Uruguay y Argentina. Claro. Oye, bueno, cuento corto. Entonces, Esteban Valenzuela, como ministro de Agricultura, promovió una ley que se está tramitando en el Senado, en la cual más adelante se van a poder subdividir los terrenos. Y los tipos, digamos, pueden construir sus viviendas en un porcentaje de los 5.000 metros, claro. Un 30%. Pero el resto tiene que hacer una serie de obras que vayan en la línea de conservar la calidad agrícola. Lo único que está permitido
hoy día, hasta el día de hoy, digamos, para subdividir estos terrenos es para actividades forestales, ganaderas o agrícolas. Viviendas por ningún motivo. Pero tal como tú me dijiste, estamos llenos de viviendas en estos terrenos. Hoy tenemos una pregunta del público. Bueno, aquí me llegó una pregunta de Josefina Caro. Muy bien, pues. ¿Cuál es el modo? Mire, primero, Josefina Caro, ¿cuál es la relación que ves entre la corrupción y la burbuja inmobiliaria? El aumento excesivo del valor de las viviendas. Entonces, dicen esa contradicción que hay, que por un lado no hay demanda por vivienda, porque la demanda está muy no, existe una demanda, pero no hay capacidad de pago para absorber esa demanda. La demanda existe. Pero siguen aumentando la construcción. No, sí, es que el tema pasa por los créditos hipotecarios, las tasas están altas. Por supuesto, todavía. Sí. Se construyeron muchos edificios porque se vio que el negocio era un pingüe negocio. Entonces los tipos dijeron, aquí a construir. No, pongámonos a construir como malo de la cabeza. Y ahora está con el agua al cuello. Pero este gobierno le está facilitando esa solución a través, están conversando con la Asociación de Bancos y con el Banco Central para que se reduzcan las tasas de interés de los créditos, pero solamente para los compradores de viviendas nuevas. Claro, primera vivienda. No, de viviendas nuevas. Okay. No, o sea, el tipo, esa señora que está ahí, que quiere vender su casa, que es una casa de 40 años que en la comuna de La Florida, que quiere venderla, al comprador de esa vivienda no hay ninguna facilidad. ¿Te das cuenta que la política del gobierno es defender los intereses de la industria inmobiliaria? Claro, la vivienda nueva. La vivienda nueva, exacto, justamente. Pero la señora que quiere vender su vivienda antigua, el comprador no tiene ninguna facilidad. Claro. Bueno, ahí está entonces, como te digo, estamos llenos de trampas. Sí. Llenas de trampas. Hay otra pregunta más que tenemos acá del público. ¿Cuál es el modo de las operaciones fraudulentas de las inmobiliarias? A ver si conoces este tema, Patricio. ¿Cuál es el modo de las operaciones fraudulentas de la inmobiliaria? Pregunté al público, porque justamente dicen, a propósito de lo que tú señalabas, que las viviendas usadas no se pueden vender porque justamente el Estado prefiere favorecer a las grandes. Exactamente, sí. Bueno, y aquí también me agregan otra pregunta. Imposible comprar una vivienda actualmente. Los ricos, bueno, dicen, compran todo para invertir. Hay una sobrevaloración de las viviendas usadas, sobrevaloración de las viviendas usadas, pero hay ejecutivos, inversionistas que tienen 100, 200 viviendas. Voy a rectificar a esa persona. Modestia aparte. No, por supuesto. Modestia aparte. Hace unos 4 o 5 años atrás fui a evaluaciones de impuestos internos para proponerle al servicio que se terminara con un escándalo. ¿Cuál es el escándalo? Que todos los propietarios de viviendas calificadas como DFL2, que son viviendas que se transan en el mercado hasta en 10.000, 12.000, 15.000 UF. DFL2, se llaman así. Les llaman viviendas económicas, les llaman así. Y pueden tener un precio hasta de 400 millones. 12.000 UF, sí. Bueno, hay gente, estos grupos de renta residencial que le llaman, grupos económicos, fondos de inversión y toda esa gente. Sobre todo fondos de inversión. Que tienen entre 2.000, 3.000, 4.000 viviendas que las arriendan en el mercado. Y por el producto de los alquileres que reciben mensualmente, perdonen la expresión, no pagan ni un puto peso al servicio de impuestos internos. Están exentos del impuesto a la renta. Esto pasó hasta el año pasado. Sí. Mérito de la Fundación Defendamos la Ciudad, es feo la autorreferencia, pero está bien, siempre hay que decir la verdad. El servicio de impuestos internos se puso en la colorada y a partir de este año, toda esa gente que se dedicó a disfrutar de la vida viajando por todo el mundo y recibiendo estos millones de dólares sin pagar nada de impuestos, a partir de este año van a tener que pagar impuestos. Pero parece lo más lo cual es bastante justo. Pero además, yo creo que aquí hay que felicitar a Marcel, al actual ministro de Hacienda. Nosotros somos bastante críticos, ministro Marcel. Así, bueno, pero en este caso, bueno, pero el reconocimiento hay que hacérselo directamente en la oficina técnica que se llama Evaluaciones del Servicio de Impuestos Internos.
yo me relacioné con ellos, Ya, perfecto. con el departamento de evaluaciones. Bueno, tenemos una pregunta de Fran González, no entiendo mucho, a ver si podemos la última pregunta. A ver, ¿cuál? Hola Luis, en terrenos que están vendiendo en parcelas dan derecho a usufructo. ¿Qué es ese derecho? No entiendo, no se entiende la pregunta. No, quería plantearte queda poco tiempo, Sí, Patricio. sí, pero con mayor gusto. Sí, mira, hay un tema, y que me lo preguntan aquí, un tema ambiental, que quieren seguir construyendo en cerros, cerca de los humedales. No hay restricciones aún. Por ejemplo, tú ubicas Concón, y Concón, mucha de su auge inmobiliario está construida sobre dunas. Claro. Y ese tema, ¿cómo se le puede poner restricciones? Porque esto está ocurriendo en otras partes. Uno va hacia aquí a la Florida arriba, también hay aumento de la construcción cerca de humedales, cerca de cerros que son absolutamente... Bueno, debemos tener presente lo siguiente. En este ámbito de materia tenemos diferentes cuerpos normativos. Existe la ley, existe la ordenanza, que es el reglamento de la ley. Claro. Después vienen los planes reguladores intercomunales, que tienen preeminencia sobre los planes reguladores comunales. Eso es importante. Y después vienen unos más chiquititos que se llaman planes seccionales, una cosita insignificante. Las normas urbanísticas contenidas en los planes reguladores intercomunales automáticamente se incorporan en las normas de los planes reguladores comunales. Y tenemos un caso muy gracioso en Iquique, en la región de Tarapacá, en donde algunos actores privados, me imagino que se habrán puesto de acuerdo con los ex Ceremi, yo digo ex porque lo cambiaron. Claro. Ceremi son los secretarios regionales ministeriales, es decir, los Ceremi son los representantes del ministro en cada una de las 16 regiones que existen en el país, para que las normas contenidas en un plan intercomunal de Tarapacá no se incorporaran en el plan regulador comunal, porque incluso ese plan regulador comunal, aunque tú no lo creas, era del año 1981. 81. No era nada. Claro. Incluso hablaba de normas inexistentes. Por ejemplo, hablaba de densidad libre. Eso no existe. Claro que es. Sí. Y no medía nada. Y la verdad que eso es así. Y todo esto está tipificado para la gente que le interesen estas cosas. Pueden revisar en internet qué es lo que dice el artículo 38 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, que dice, ¿no es cierto?, lo que yo te estoy señalando. Pero el drama de Chile hoy es que hay muchas trampas. Sí, estamos llenos. Muchas trampas. Es que hay mucha agudeza por parte del sector privado. Esa es la verdad de las cosas. Y ya que estamos hablando de esto, quiero aprovechar la oportunidad, si tú me das un par de minutos. Sí, por supuesto. Van a ser las 5 de la tarde. Estamos justo, un minuto queda. Yo siempre he dicho que a igualdad de razón debe haber una misma disposición. Los famosos objetos verticales de Estación Central, famosísimos, que se empezaron a otorgar en el gobierno de este muchacho Delgado, siendo Rodrigo Delgado, el ministro fue ministro del Interior, sí, alcalde de la Estación Central. Esos permisos nunca se vieron otorgados. Todos los permisos son ilegales, resueltos oportunamente por la Contraloría, por la propia ministra de Vivienda de aquella época y por la Corte Suprema, incluso por el Tribunal Constitucional. Hay una serie de dictámenes que fueron absolutamente desacatados por los funcionarios municipales del periodo de Delgado. Y están todos construidos. Menos 4 o 5. Menos 4 o 5 que no están con la recepción final. Entonces el planteamiento nuestro es, si la mayoría están con recepción final, estos 4 o 5 también debieran tener recepción final. Claro. Independientemente que este tema puntual está siendo investigado por la fiscal de alta complejidad famosa, doña Jimena Chong. Mira qué bien. Cuando salga el resultado de la investigación de la fiscal, va a quedar la crema, como se dice. Así es. Bueno, esto devela claramente lo que a la sociedad chilena,
y la gran mayoría de nuestro país los tiene absolutamente hastiados, que es la impunidad con la que gozan aquellos que se saltan las normas, se saltan las leyes. La impunidad en Chile está consagrada. Claro, Patricio, Patricio Germán, te damos las gracias por haber participado en nuestro programa. Y bueno, nuestros auditores, nos vemos la próxima semana, como todos los días viernes a las 16 horas, en un nuevo programa de Debate Social. Muchas gracias, Patricio. Muy bien, Lucho. Adiós, hasta luego. Hasta luego, señores.